Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 12. Hoy ya estamos finalizando las bienaventuranzas. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, en esta hora anhelamos que nos hables. Te damos gracias porque pudimos cantarte. Y ahora te pedimos que nos ayudes, que nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Abre el entendimiento, ábrenos los ojos espirituales, ábrenos el corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, que es verdad, es infalible, es absoluta, Señor. Te damos gracias porque tú te has revelado, Señor, y nos has hablado. Y aquí tenemos tu palabra para que nos hables, Señor. Señor, usa mi vida con todos mis defectos, dificultades. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con el versículo 10, hermanos, llegamos a la última de las bienaventuranzas, de estas 9 bienaventuranzas que registra ahí el sermón, conocido como el Sermón del Monte, un sermón predicado por el más grande predicador que haya pisado esta tierra, un sermón perfecto, no tiene errores, porque lo predicó Jesús. Es el mejor predicador, por eso es el mejor mensaje, y este mensaje no tiene ni una coma ni una tilde de error, es perfecto, porque Cristo es perfecto, Jesús es perfecto. Por lo tanto, podemos confiar en cada palabra que sale de la boca de Él, en cada palabra que Él nos habla. Y vemos que ahí nos vamos a detener ahora en la última bienaventuranza, a partir del versículo 10. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es necesario leer los versículos 11 y 12, porque es una explicación del versículo 10. Por lo tanto dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta bienaventuranza, y quizás también esta es una aplicación para los discípulos que estaban escuchando en ese momento. Recuerdan que el público de Jesús en ese momento no solo eran los discípulos, había 4 grupos religiosos y políticos: los celotes, los esenios, los fariseos y los saduceos. Y esos grupos se disputaban no solamente algo político, sino que cargos religiosos. Unos decían que había que vivir una vida retirada, una vida contemplativa para agradar a Dios. Otros decían no, tenemos que ir a las armas para que podamos dar a conocer nuestro pensamiento. Otros decían no, la religiosidad es lo más importante, tenemos que hacer todo exactamente como dice la ley. Y otros decían la ley no importa, hagamos todo lo que nosotros creemos que está bien hacer. Creo que no muy diferente al pensamiento de nuestra sociedad actual. La diversidad que hay entre las personas, los distintos pensamientos que inclusive hay acá entre nosotros a veces,
nosotros encajaríamos tal vez en alguno de estos grupos perfectamente. Pero Jesús les tiene que decir lo que verdaderamente es el reino de los cielos. Y Él no encajaba en ninguno de estos 4 grupos, ni políticos ni religiosos. Su reino no era de esta tierra. Su reino no era de este mundo. Por eso, por lo tanto, es importante tomar las bienaventuranzas como algo que es una transformación de un Dios todopoderoso, soberano, sobre una persona que está muerta en sus delitos y pecados, la transforma y lo hace vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso tenemos que recordar que esto no es vamos a hacer estas clases de bienaventuranza, vamos a llorar, a ser mansos y vamos a alcanzar la vida eterna. Estas son características que tiene un cristiano. Entonces, podemos ver acá que nuestro Señor concluye el retrato general de las características del cristiano en el versículo 10 y luego aplica la última afirmación, en especial a los discípulos. Y esta bienaventuranza no es diferente a las demás porque también es una descripción del cristiano. Es una descripción del cristiano. El cristiano es perseguido porque es una cierta clase de persona que actúa de una cierta forma. Por eso es perseguido. Entonces vamos a ver lo que dice este texto en las mismas palabras de nuestro amado Señor. Las otras bienaventuranzas contienen una descripción directa. Y esto es algo que contiene también una descripción indirecta. Porque el Señor está diciendo en estos 3 versículos, esto les va a suceder por ser cristianos. Esto les va a suceder por ser cristianos. Van a sufrir persecución. Esto va a pasar. Pero es interesante observar que este texto sigue también en mención a los pacificadores. Aunque hay un cambio de ritmo, sigue en conexión. Las bienaventuranzas vienen todas conectadas. Y esto viene en conexión con los pacificadores. En un sentido es así porque el cristiano es pacificador. Por lo tanto, al ser pacificador, también va a ser perseguido. Entonces hay una conexión en esto y cuanto nos hace también penetrar en el carácter y en la vida cristiana de cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que ser? No solamente pacificadores, pero también reconocer que por esta causa, por ser de esa forma el cristiano, diferente a lo que el mundo dice que una persona tiene que ser, vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperiados, vamos a ser... van a decir toda clase de mal contra nosotros y dice el Señor mintiendo. Y cuanto nos hace también ver que tenemos explicadas en esta característica las doctrinas bíblicas del pecado y del mundo, lo que es el pecado en la vida del hombre, cómo reacciona contra una persona que tiene el Espíritu de Cristo, porque también reaccionaron de la misma manera contra Jesús. Jesús vino a hablarle de su reino, Jesús dijo que su reino no era de este mundo y la gente lo odiaba al Salvador. Lo tenían delante suyo, pero no lo querían. Por lo tanto, también esa es la misma reacción que tiene hoy el hombre natural hacia Cristo, hacia el mensaje del Evangelio. Dame un mensaje que me agrade a mis oídos, dame a un Jesús que me satisfaga todas mis necesidades, pero cuando me das a un Jesús que me dice que me tengo que arrepentir, que soy pecador, que necesito un Salvador, entonces me enoja. No lo quiero a ese Jesús, no lo quiero a Cristo, ni quiero su reino. Entonces lo quiero bien lejos de mi vida. Y es lo que nos ha pasado una vez a nosotros hasta que el Señor nos rescató. Entonces dice, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si el cristiano es pacificador, entonces tenemos que decir que le va a suceder esto. Y esta bienaventuranza es la misma que vincula a la primer bienaventuranza que comenzamos. Noten ahí el texto, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la siguiente no dice, de ellos es el reino de los cielos, sino que vuelve a citarla acá Jesús
en esta última bienaventuranza, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como que hace un principio y un final. Comienzo con esta bienaventuranza y esto de ellos es el reino de los cielos, y ahora al finalizar, todo el cristiano que tiene esas características, de ellos es el reino de los cielos. Es como que encierra un paquete en todas esas bienaventuranzas, del versículo 3 al 10 y 11 y 12, por supuesto, que estuvimos leyendo. Entonces se comienza con el reino de los cielos, y nuestro Señor quiere que sus oyentes le quede bien grabado que lo importante es pertenecer al reino de los cielos. Eso es lo más importante. Pero esta última bienaventuranza también forma parte de la descripción del cristiano, al igual que lo es de ser de corazón limpio, pacificador, misericordioso. Todas las bienaventuranzas han sido también penetrantes, pero hermanos, esta es aún más, porque esta nos lleva a tener que vivir todas esas bienaventuranzas y ahora tener que padecer por causa de ellas. Ahí en Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11, Santiago 5, 10 y 11, dice: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Noten que esta bienaventuranza es una afirmación vital, una parte integral de todo el Nuevo Testamento, pero a su vez esta bienaventuranza también la encontramos en los evangelios y en las cartas. La encontramos en el Antiguo Testamento y la encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso hace mención ahí Santiago de los profetas que sufrieron aflicción y necesitaron esa paciencia y que hablaron en nombre del Señor, así como Job. Otro pasaje más, Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 12 al 14. Primera de Pedro capítulo 4, del 12 al 14. Dice ahí el apóstol Pedro. Recuerden que en este sermón de Mateo 5, Pedro estaba escuchando, estaba ahí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y Lucas también tiene algo que decirnos con respecto a esta enseñanza de la bienaventuranza, este sermón de Jesús. En Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lo leí en otra versión, está mejor explicada. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pero acá hay algo que se debe resaltar en este mensaje. Es la expresión por causa de la justicia. Podemos ser perseguidos, pero acá Cristo hace énfasis en que es solamente por causa de la justicia que somos bienaventurados. No dice tan solamente bienaventurados los que padecen persecución y punto final, sino que Él dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y vamos a ver por qué Jesús agrega esto. ¿Por qué no solamente es la persecución solamente,
Podemos sufrir persecución. Hoy hay cristianos en distintas partes del mundo que sufren persecución al día de hoy y lo han hecho por los siglos. Los cristianos por la historia han sufrido persecución y ahora la persecución se ha extendido a todo el mundo. Y hay cristianos que son perseguidos con saña y mueren por causa del Evangelio. Y mueren también son bienaventurados por causa de la justicia. Pero hay algunos casos que no, que esta bienaventuranza no aplica porque son perseguidos por otra cosa, que lo vamos a estar viendo. Pero vemos que la iglesia se halla y se hallará en prueba constante, violenta, porque Jesús ya lo dejó establecido, hermanos. No podemos salir de lo que Jesús ya nos dijo. Van a sufrir persecución. Esto les va a ocurrir. A menos que la gracia de Dios, todavía que la vemos hasta el día de hoy, su gracia común, nosotros los hombres sean retenida la maldad para que no arremetan contra los cristianos y los maten. Pero hay en distintas partes del mundo que hoy están pasando, mueren familias enteras, niños, padres, mueren por confesar a Cristo. Vamos a comenzar a ver este texto que es importante, de forma negativa. Quiero que lo empecemos a ver lo que no significa este texto. Lo que yo voy a nombrar ahora es exactamente lo que no significa este texto, lo que no quiere decir. Entonces, vamos a ver en primer lugar que este texto no dice bienaventurados los que son perseguidos porque son reprensibles. Bienaventurados los que son perseguidos porque son reprensibles, porque vamos a tener fallas. Y acá no está diciendo el Señor que son bienaventurados porque podés tener una falla y entonces te persiguen porque te equivocaste. Y tal vez está bien, te equivocaste y tenés que pedir perdón. Entonces no aplica el pasaje de esta bienaventuranza. Por ejemplo, yo trato mal a un hermano, lo quiero exhortar con dureza, con la palabra de Dios y termino lastimando al hermano. ¿Estoy haciendo algo bien? ¿Estoy utilizando la palabra de Dios? ¿Algo que Dios dice? Sí, eso es verdad. Pero lo estoy haciendo con falta de amor, haciéndolo irritar, enojar, me estoy equivocando. Y el hermano que yo le estoy exhortando me agrede y me dice, vos no me podés decir esto, sos un irrespetuoso. Y tiene razón. Pero yo digo, bueno, gloria a Dios, soy bienaventurado. Me quiere perseguir, me quiere matar, soy bienaventurado. No, sos alguien que no tiene amor. Sos alguien que el Señor tiene que moldear su carácter y que tiene que tener el Espíritu de Cristo. Tiene que tener ese amor y tiene que decir las cosas con el mismo amor que Cristo habló a su vida. Tampoco no son bienaventurados, o no dice esta bienaventuranza. Bienaventurados los que la pasan mal en su vida cristiana porque tienen dificultades. Porque tienen dificultades. Tenemos problemas, tenemos pruebas, pasamos dificultades por todos lados. La familia se nos tira encima, los hermanos se nos tiran encima. Yo digo, ay, por causa de la justicia, Señor, soy bienaventurado, porque me están persiguiendo, porque están hablando mal contra mí. No, hay momentos en que el Señor en su providencia nos mete en pruebas, nos mete en dificultades para que le demos la gloria a Él. Entonces, esta bienaventuranza no es para esa clase de personas que están pasando esas dificultades. Y a veces hay cristianos que sufren persecuciones leves solo debido a su necedad, porque hay algo que no hacen que a ellos le agrada y que ellos dicen, tenés que hacer esto sí o sí, tenés que hacer esto y de esta forma, si no estás en contra, sos un rebelde. Tenés que hacer esto de esta forma. Y hermanos, no estoy hablando de aquellos que no predican el Evangelio, que ponen cargas que ni las tocan con un dedo,
ni tampoco estoy hablando de los que hoy predican un evangelio que no es el evangelio de Cristo y nos dicen, haz esto porque sos un rebelde. Ellos no están en lo cierto, porque no, lo que nos dicen no tiene ni capítulo ni versículo, no está ni siquiera en la Escritura, sino que a lo que me refiero yo es a tener un corazón necio. Yo quiero que las cosas se hagan de esta forma. Y yo no soy flexible, yo soy impaciente. Y entonces comienzan los roces, las dificultades, los problemas. Y entonces creo que estoy siendo perseguido porque estoy haciendo las cosas bien. Y no estoy haciendo las cosas bien. Tengo que reflexionar, tengo que ver si yo verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios y que tal vez mi hermano puede tener razón y yo estar equivocado. Entonces tengo que cesar mi necedad, tengo que ir al Señor y tal vez tengo que pedir perdón al hermano y tengo que estar trabajando para el reino de los cielos. Entonces, esta es otra de las cosas que esta bienaventuranza no quiere decir. Ser perseguido por mi necedad. Ser perseguido por mi necedad. Es por causa de la justicia. Y hermanos, podemos crearnos dificultades innecesarias por tener una idea falsa y necia del testimonio del Evangelio. Saben ustedes que nosotros tuvimos que rever el mensaje de cómo estábamos presentando el Evangelio, ¿recuerdan? A veces éramos muy duros, por lo menos en mi caso, ¿no? Y todos son pecadores, todos se van a ir al infierno, arrepiéntete. Tú que estás caminando por esa vereda, impío, se va a abrir la tierra y te va a tragar vivo al infierno. Y ahí la gracia del Señor, nuevamente trabajando en nosotros, trabajando en mi corazón, me hace ver el amor de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Esa persona es una persona que va camino al infierno, pero necesita esa misma gracia y ese mismo amor que te alcanzó a vos. Y entonces ahí, y eso, hermanos, era cuestión de escuchar el mensaje y que la gente saltara al cogote por lo que estábamos diciendo. Y tenían razón. Y no podíamos decir que éramos bienaventurados por causa de la justicia. Estoy siendo perseguido. Sino porque el testimonio está siendo mal presentado, el Evangelio está siendo mal presentado. Tenés que rever tu mensaje, tenés que tener compasión. Recordemos, hermanos, las palabras tienen que ser sazonadas con sal, siempre. No cambiando el Evangelio, sino recordando que tengo adelante mío una persona que quiero que sea salva. Algunos lo conocen, A.W. Tozer, un autor cristiano hermoso. Tiene libros, uno de ellos muy lindo, En la búsqueda de Dios. Él tenía a su madre impía y él le había hablado y le había predicado tanto. Y ya no sabía qué decirle, su madre, un corazón endurecido. Y dice que su mamá estaba enferma, a punto de morir. Él entró a la habitación, él había preparado ya en su cabeza un sermón, un bosquejo de lo que le iba a decir. Mamá, te vas a ir al infierno, sos una pecadora. Mamá, arrepentite, por favor. Pero dice que abrió esa puerta, la abrió a su madre y se largó a llorar. Se largó a llorar. Porque vio su incapacidad de salvar a su mamá. Y él lo único que le dijo fue, mamá, la verdad que ruego que seas salva. Ruego que seas salva. Ya no tenía más argumentos. Y hermanos, a veces eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos. Martin Lloyd-Jones dice, en estos asuntos, con respecto al testimonio, al dar testimonio y tener una dureza y no querer cambiar la actitud, dice, en estos asuntos somos a menudo muy necios, muy necios. Hermanos, prediquemos con amor también. No acabamos de comprender la diferencia que hay entre ofender en un sentido natural a causa de nuestro temperamento o manera de ser
y verdaderamente ser perseguidos por ser justos. Hermanos, Jesús fue perseguido porque Él era justo. Él no se equivocó. Revisemos en los evangelios cada encuentro del Señor con cada persona. No fue diferente. Y a veces tomamos la predicación como si todos fuesen fariseos. Todos fuesen fariseos y saduceos. Y a todos les decimos hipócrita. No. Jesús con cada grupo, Él conocía los corazones y sabía cómo tenía que hablar a cada uno y cómo sus palabras penetraban hasta su corazón. Veamos a Jesús, imitémosle a Él en el amor que Él tuvo, aun cuando fue perseguido y aun cuando levantaron la mano para azotarlo, Él no profirió palabra. Imitémosle a Él. Todavía otra consideración negativa, que no nos dice este texto. No se nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por ser fanáticos o ser demasiado celosos de la palabra de Dios. El fanatismo puede conducir a la persecución, pero nunca se recomienda el fanatismo en el Nuevo Testamento. Nunca se recomienda el fanatismo en el Nuevo Testamento. Y esto la palabra de Dios lo deja muy en claro. Vamos a ver al apóstol Pedro, que hay un cambio terrible en Pedro. No es el mismo Pedro que estaba escuchando este sermón. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 26, versículo 51. Jesús le habló, escuchó este sermón de la boca del Señor. Él le dijo, sean mansos. Él les dijo, sean misericordiosos, sean pacificadores. Los van a perseguir. Jesús lo escuchó de primera mano. Pero miren lo que hace acá. Pedro lo escuchó de primera mano. Pero miren lo que hace acá Pedro. Mateo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién era? Pedro. En otros evangelios se resalta la actitud de este hombre que era Pedro. Y el siervo era un hombre llamado Malco. Ahora, ¿cómo a Pedro no se le tiraron encima y no lo acuchillaron? Porque podrían haberlo hecho. Y hermanos, creo que es la sanidad inmediata y la respuesta inmediata del Salvador, como decimos nosotros, poniendo paños fríos al asunto. Porque enseguida el Señor hace el milagro de restaurar. Hay una reprensión hacia Pedro y hay un milagro que la oreja vuelve a su lugar. Está como si nunca lo hubiesen tocado. Y hermanos, la intención de Pedro no era cortarle la oreja. ¡Qué puntería, Pedro!, ¿no? A la oreja. La intención de Pedro era el corazón de este hombre. Porque él creía que iba a defender a su maestro con la espada. No, Pedro. Y Mateo capítulo 5 todavía no había aprendido la lección. Pero ahora encontramos, como leímos en primera de Pedro, que dice, bienaventurados. Está bien, los pueden perseguir. Hay un cambio en este hombre, hay una transformación, porque esa es la vida del cristiano, es una regeneración. El Señor nos va transformando para su gloria. El espíritu de fanatismo a menudo ha conducido también a la gente a dificultades serias, también el celo excesivo. Tengamos cuidado con esto, hermanos. No traigamos sufrimientos innecesarios a nuestra vida. No lo traigamos. Si no es necesario, nosotros sabemos que tenemos la palabra del Señor, tenemos que predicar el mensaje del Señor y la obra es del Señor. Confiemos en eso. En Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús da una descripción de cómo tienen que ir a hablar, cómo tenemos que ir nosotros a hablar. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo tenemos que ser? Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También, en otras palabras,
En esta bienaventuranza no se nos dice, bienaventurados los que son perseguidos por hacer algo mal o por andar equivocados en algo. Recordemos que Pedro, lo cito a Pedro porque eso que pasó al defender a Jesús, él tomar la espada, Pedro con ese impulso, con ese temperamento, él quería defender el reino de los cielos de esa forma. Pero ahora el Señor trabaja en su vida y ahora ahí en 1 Pedro capítulo 4 versículo 15, Pedro nos enseña esto. Dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Eso no es ser bienaventurado. No podemos estar sufriendo por ser un asesino, por ser un ladrón, por ser un malhechor o por ser un entrometido. Si nosotros somos de esa manera, es verdad, no es que estamos sufriendo por causa de la justicia. Entonces Pedro lo aclara de esta manera. No lo hagan. No se entremetan en cosas que no les convienen. Por favor, no suframos por cosas innecesarias. También debemos caer en la cuenta que no significa sufrir persecución por razones religiosas y políticas. Si ustedes y yo comenzamos a mezclar religión con política, entonces no debemos sorprendernos que se nos persiga. Jesús no mezcló religión con política. Tenía 4 grupos diferentes a su disposición para ver de qué lado él estaba. Pero él, en cada uno de esos grupos, él veía una falencia. Entonces no podía hacerlo. No podía hacerlo de ninguna manera. Pero hay que aclarar que esta persecución no será necesariamente por causa de la justicia. No digo que uno no tenga un pensamiento político, que uno no tenga que salir a defender sus principios políticos. No estoy diciendo eso. Solo recordemos que en este caso no se aplica esta bienaventuranza, no está vinculada esta bienaventuranza, este concepto, a un principio político. Si somos perseguidos por un pensamiento político, somos felices, bienaventurados. No está vinculada con esto. Podemos tener un pensamiento político, un partido, lo que sea. Pero si somos perseguidos, por favor, no digamos que es por causa de la justicia, porque no es lo que el Señor está enseñando. La bienaventuranza y la promesa se refieren específicamente al sufrir por causa de la justicia. Y, hermanos, que Dios nos dé aún más en estos días su gracia y sabiduría para distinguir nuestros prejuicios políticos de los principios espirituales. Hoy, en este tiempo que se está por elegir presidente en esta nación, hermanos, seamos cuidadosos. No confundamos prejuicios políticos con principios espirituales dados en la Escritura. No confundamos. Podemos tener prejuicios políticos, pero no son principios espirituales. Y esto tiene que estar bien marcado. Recordemos lo que Jesús perseguía y lo que Él dejó en claro en su palabra. No perdamos de vista la meta de nuestro Señor y Salvador. Si somos cristianos, militemos como cristianos. Militemos como cristianos y sigamos lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús le responde. Vamos a verlo ahí rápidamente. Juan capítulo 18. Versículo 36. Dice, Jesús le responde a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Más claro que eso? Su reino, hoy el reino de Cristo, no es de este mundo. Aunque muchos
grupos cristianos, entre comillas aún, quieran adherirse a campañas políticas, quieran adherirse a partidos políticos, quieren mezclar los principios espirituales con prejuicios que tiene una sociedad enferma y caída por el pecado, con hombres que necesitan conocer a Cristo. No se puede mezclar. Son diferentes, porque Jesús lo dejó establecido acá. 2 veces dice, no es mi reino, no es de este mundo. Si no, yo tendría partidarios que saldrían a pelear, tomarían las armas y lucharían contra los judíos. Pero no es de acá, no es de acá. Por eso Pilato no entendía. Necesitaba conocer, ver a Cristo. Y es terrible, hermanos, tener adelante al Salvador, el Salvador hablándole y no viéndolo, y no poder llegar a ser salvo. ¿Cómo podemos llegar a ser? ¿Cómo nos puede pasar también eso? Y día a día hay mucha confusión también en cuanto a esto. Mucho de lo que se dice parece ser, o se dice ser cristiano en cuanto ataca ciertas cosas que suceden en el mundo, pero nosotros tenemos que seguir los principios espirituales de Cristo. Sigamos. La fe cristiana como tal tampoco no es anticomunismo. La fe cristiana no es antiizquierdismo. Nosotros tenemos que saber que esos hombres pecadores, comunistas, son hombres perversos, que su malvado corazón se tuerce y se les da un ambiente político como un virus, un caldo de cultivo donde comienza a germinar la semilla de maldad de su corazón y salen a perseguir a la gente y salen a matar, y los comunistas matan cristianos, matan todo lo que sea Dios, lo quieren matar. Y hermanos, nosotros tenemos que saber que la fe cristiana como tal no es anticomunismo ni antiizquierdismo. Nosotros queremos que esas personas conozcan a Cristo y sean salvos. Van a ir al infierno. Estamos preocupados por todas las almas. Quiero predicarle el Evangelio a aquel abuelito que es bueno, entre comillas, que nunca hizo mal a nadie, que siempre ayudó a las señoras a cruzar la calle, que siempre pagó los impuestos. Quiero predicarle a ese porque necesita el Evangelio de Cristo, pero aquel que es un pervertido de corazón también necesita el Evangelio de Cristo. De la misma manera que ese viejito, de la misma manera. Por eso el cristianismo como tal es para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que siempre miren a Cristo. Y hagamos una última consideración negativa, para ir más rápidamente a ver lo que significa esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza no dice tampoco, bienaventurados los que sufren persecución por ser buenos, nobles o sacrificados. Tal vez es un cristiano, viene a la iglesia, qué buen hermano que es, qué noble que es, qué sacrificado que es en sus tareas, pero tiene una apariencia de piedad, pero no tiene al Señor. No tiene al Señor. Es bueno y lo critican. Es sacrificado en su tarea y lo están criticando y lo están molestando. Está sufriendo por causa de la justicia. No, es un hermano que es activo, es una persona que está ayudando, es una persona que está haciendo dentro del cuerpo de Cristo, pero tal vez ese hermano o esa persona necesita conocer, ser una persona justa y limpia de corazón, ser una persona aún muchas veces salva, muchas veces salva. Entonces, hermanos, hay que preguntarnos, ¿estos hombres practican realmente la fe cristiana por hacer cosas, por ser sacrificados, por hacer muchas cosas, estar todos los días en el culto? ¿Verdaderamente practican? ¿Eso es toda la fe cristiana? ¿Eso es todo el cristianismo? ¿O hay más?
Entonces vamos a ver más rápidamente qué significa esta bienaventuranza. Y quiero decir así: ser justo es practicar la justicia. Significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Es un resumen. Ser justo es practicar la justicia y significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. Son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Cristo. Más aún, los que son como Él siempre sufren persecución. Los que son como Cristo siempre sufren persecución. Y quiero que lo veamos desde la misma palabra de nuestro Señor en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Juan 15, del 18 al 20, dice: si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No hay aquí condición alguna, es una afirmación absoluta. No hay una condición. Jesús dice: seréis perseguidos. Seréis perseguidos. Y el apóstol Pablo, hermanos, también nos habla ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo no solo era un apóstol del Señor, tenía un apostolado en las persecuciones casi. Siempre lo perseguían por todos lados. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La profesión sincera de la verdad, como es en Jesús, y la atención resuelta a los deberes de la piedad, provocan la burla y la enemistad del mundo. Cuanto más nosotros mostramos una profesión sincera que creemos en Cristo, la presentamos al mundo, que creemos en Cristo. Cuando nosotros ven que hay una atención resuelta en nosotros en ser como Cristo y buscamos ser como Él, entonces el mundo nos va a rechazar. El mundo va a estar en nuestra contra. Y es lo que dice la palabra de Dios. Pablo asegura a Timoteo que cualquiera que quiera vivir una vida piadosa será perseguido. Versículo 12. En esto no está haciendo más que repetir ¿qué? El sermón del monte, la enseñanza de Jesús. Hermanos, el sermón del monte está en todo el Nuevo Testamento. Gotea en cada palabra de los discípulos, de los apóstoles del Señor. Está explicado, pero vemos que en el Antiguo Testamento también. ¿Sufrimos nosotros persecución hoy? ¿Sufrimos nosotros hoy persecución por causa de la justicia? ¿Por querer ser como Cristo estamos sufriendo? ¿O buscamos los halagos del mundo? Estamos buscando que nos palmeen la espalda, que digan: qué buen muchacho, qué buen cristiano este es. Así deben ser todos los cristianos. Que me dice lo que quiero escuchar. Qué bueno, qué bueno. O estamos presentando el Evangelio de Cristo y estamos mostrándole al mundo cómo se debe vivir una vida de santidad y de verdad. Entonces, esta es la enseñanza, pero veamos cómo se pone en práctica en toda la Biblia. Voy a empezar desde el Antiguo Testamento, rápidamente. A Abel, ¿quién lo persiguió? Su hermano Caín.
Moisés fue sujeto a cruel persecución. A David, ¿quién lo persiguió? Saúl. Elías y Jeremías sufrieron terribles persecuciones. Daniel también fue perseguido. Y hermanos, estos son de los hombres justos más notables del Antiguo Testamento, los que hemos escuchado y predicado historias de ellos. Sufrieron persecución. Estaban viviendo esto que dicen que iban a sufrir persecución. Simplemente ¿por qué? Porque eran de carácter difícil, eran celosos, por ser justos, por ser llamados por Dios y mostrar el carácter de Dios a un pueblo rebelde. Eran perseguidos. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. Bueno, les dije ahí de Pablo. Yo, hermano, me pregunto si alguien ha sufrido jamás más que el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo era una persona que, a pesar de su amabilidad, de su gentileza y del amor que tenía para decir las cosas, a él lo perseguían. Cuando tenía que ser duro, hermanos, él usa palabras para ver el carácter de este hombre. Con ternura tratar a sus hijos espirituales cuando estaban errando del camino. Y aún así, él hablándole a veces a multitudes el evangelio de Cristo, aún así era perseguido. Y sí, bienaventurado en este caso, porque era por causa de la justicia, por ser justo. Y él conoció la persecución y también la sufrió. Pero el ejemplo supremo no es Pablo. ¿Quién es? Jesús. Por todos lados. Jesús, Cristo, es nuestro Señor. Ahí lo tenemos a Él, en toda su perfección absoluta. También total en toda su amabilidad, en todo su amor desplegado. Hermanos, cuando nosotros caminamos por el mundo y vemos el pecado del mundo, nosotros tal vez lo podamos pasar por alto. Nosotros tal vez podamos decir, uy, qué pecador, lo que están haciendo. Pero Jesús habitó este mundo, no tenía pecado. Y hermanos, Él lloró verdaderamente por el pecado de la humanidad. ¿Por qué hago estas dos comparaciones? Porque cuando yo veo a alguien que está pecando en el mundo, lloro por el pecado de ese hombre, lo que está haciendo, lo que está mostrando, su perversión. Pero yo me miro adentro mío y digo, yo podría ser igual. Yo podría ser igual, mi corazón está siendo transformado, pero yo era perverso, odiaba a Dios. Yo podría haberme desviado y haber hecho eso que está haciendo y que yo no me gusta, lo podría hacer yo. En cambio, Jesús veía a ese mismo hombre, lo veía y él nunca hubiese hecho lo que ese hombre hacía. Entonces él sufría por el pecado. Sufría internamente. ¿Cómo puede ser que nuestro Salvador venga a este mundo y tenga que convivir 33 años de su vida, 3 años de ministerio público con pecadores, conociendo los corazones, sabiendo lo que pensaban, teniendo que aguantarse tantas cosas y aún así derramar amor y amabilidad por todos lados? ¡Qué precioso Salvador! Y esto es para que le demos la gloria a Él. ¡Qué precioso Salvador! Pero vean lo que el mundo le hizo a nuestro Salvador. Lo vieron en toda su majestad y esplendor y hermosura. ¿Y qué hizo el mundo? Mas el mundo no le conoció. El mundo lo aborreció. El mundo dijo, dejen suelto a este criminal y maten a este hombre. Maten al justo. Es que el corazón del hombre es así hoy también. Por todos los siglos va a ser así hasta que el Señor ponga fin a esta historia que Él comenzó. ¿Quién persigue a los justos? No solo la lleva a cabo el mundo, también vemos que en la historia hay muchas persecuciones, pero también la misma iglesia ha atacado violentamente persecuciones religiosas
a hombres piadosos y justos. Seguimos con el ejemplo de Jesús. Los fariseos y los doctores de la ley conocían la palabra, tenían la palabra profética y ahí estaba. Lo siguieron y lo crucificaron. Y esta es la enseñanza de la Biblia y la historia de la iglesia lo ha también corroborado. Que la persecución puede llegar no solo de afuera, sino también de adentro. Hermanos, en este tiempo no nos sorprendamos si viene persecución de aquellos que dicen ser cristianos. Puede pasar y tiene que pasar. Ahora otra pregunta, ¿por qué son perseguidos así los justos? ¿Por qué son perseguidos los justos y no los buenos y los nobles? A los buenos y nobles se les persigue muy pocas veces porque a todos nos parece que son como nosotros mismos, en nuestros mejores momentos. Veo a un justo, veo a un noble que hace cosas buenas, entonces aquel que es pecador dice, yo también esto lo puedo hacer, está haciendo algo bueno, algo que yo lo puedo alcanzar, que lo puedo hacer. Entonces no lo voy a perseguir, porque esto es fácil de hacer. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes en su carácter y en su proceder. Son totalmente diferentes. Por esto los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor. No fue porque Jesús era bueno. Fue porque era diferente. Cuando escuchaban a Jesús o lo veían a Él, había algo que los condenaba. Por eso lo persiguieron. Por eso lo persiguieron. Y esto también es una prueba para la persecución que Daniel sufrió. Daniel era un hombre justo. Sufrió tanto porque era justo. No lo decía, hermanos, lo manifestaba de manera discreta aún. Si notan en el texto de Daniel capítulo 6, versículo 5, los hombres que querían buscar algo en Daniel dicen estas palabras: este hombre nos condena con lo que hace, tenemos que atraparlo. Es impresionante. Este hombre nos condena no con lo que dice, sino con lo que hace. Ellos se veían ofendidos porque Daniel estaba guiando el corazón del pueblo hacia Dios, querían que vean a Dios. Y es ahí donde después arman un edicto y Daniel es echado al foso de los leones y Dios lo rescata de forma milagrosa. Y en nuestro Señor Jesús también pasaba lo mismo. Los fariseos y los otros lo odiaban por su santidad, justicia y verdad absoluta. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Vamos a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, nos dice mucho acerca de nuestras ideas respecto a la persona del Señor Jesucristo. Si nuestro concepto de Él es tal que lo veamos como alguien al que los no cristianos hayan de admirar y aplaudir, entonces estamos equivocados. Si creemos que tenemos que presentar a un Jesús que todo el mundo aplauda y hagamos un show de Jesús, y a ese Jesús yo lo quiero porque me da todo lo que mi corazón perverso y egoísta quiere, yo quiero a ese Jesús. Yo lo quiero, pero no es el mensaje de Jesús. A Él lo odiaron, a Él lo persiguieron y a Él por fin decidieron matarlo. A Él lo decidieron matar. Pero también hay otras ideas acerca de Él. Hay personas mundanas que nos dicen que admiran a Jesucristo, pero es porque no le han visto nunca. Yo soy cristiano, sigo a Jesús. Si un testigo de Jehová toca la puerta, ellos le van a decir que aman a Jesús. Lo aman y siguen a Jesús. Y aman estudiar la palabra.
Pero cuando a esa misma persona que no conoce la gracia de Dios encuentra que él está perdido sin la gracia de Dios, que no tiene la posibilidad de acercarse a menos que Dios lo atraiga hacia él, y que él está perdido porque es un pecador, ese hombre entonces dice: a este Jesús yo no lo quiero, a tu Jesús yo no lo quiero, yo quiero a este Jesús, me quedo con mi Jesús. De mi atalaya y lo que tenga, me quedo con él. A ese Jesús no lo quiero. Rechazan al Cristo de la palabra de Dios. Entonces, nunca lo conocen. Cuando lo conocen, lo rechazan. Si lo vieran, lo odiarían. Hermanos, ¿por qué tanto tiempo nos fue predicado el Evangelio o lo escuchamos y no corrimos a él en la primera de escucharlo? Porque no lo queríamos, lo odiábamos al Señor, lo odiábamos. Pero esto lo comprendemos cuando el Señor nos abraza con su gracia y su amor y entendemos su paciencia al no habernos cortado de este mundo y perecer como un pecador por la eternidad, por los siglos de los siglos en el infierno. Y hoy gozamos de la gracia del Señor, del amor del Señor. Y ahora lo vemos y lo conocemos y lo amamos. ¿Cuál es la reacción del hombre cuando Jesús se aparece? La que tuvo Pedro al ver el milagro. Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Esa es la reacción del hombre común que ve a Cristo en su majestad. Tengamos cuidado, hermanos, de que nuestras ideas acerca de Cristo sean tales que al hombre natural no lo pueda admirar o aplaudir fácilmente. No tenemos que hacer más relevante el Evangelio. Yo no necesito un método para que el Evangelio caiga bien a la sociedad. Ya la palabra de Dios está escrita, es así como yo tengo que presentarla, es así como yo tengo que decirla, es así como tengo que exponerla en su contexto, como Jesús habló, teniendo el carácter de Cristo de la misma manera. No puedo cambiar ni quitar nada de acá. Como dice John MacArthur, no olvidemos, nosotros somos los meseros, el que sirve la mesa, el que trae la comida. El cocinero ya dio toda la palabra y está bien, no le quites nada. Dásela de comer a la gente de esa misma manera. Entonces no hagamos más o no querramos hacer más relevante el Evangelio. Ya la palabra de Dios es relevante por sí sola. Habla, tiene vida, su palabra tiene manos, tiene pies, nos corre, nos quiere agarrar. Esa es la palabra de Dios. Pero también esto lleva a una segunda conclusión. Y esta bienaventuranza pone a prueba nuestras ideas acerca de qué es el cristiano. El cristiano es como su Señor. Y por esto el Señor dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No es nuestra idea de lo que es un cristiano perfecto, al que sea una persona amable, popular, que nunca ofende a los demás, con el que es fácil entenderse. No es esa la idea. No es la idea. Pero si esta bienaventuranza es verdad, eso entonces no es el verdadero cristiano, porque el cristiano de verdad es alguien al que no todo el mundo alaba. Y hermanos, tenemos que entender esto: no vamos a caer bien a todo el mundo. No le vamos a caer bien. No le vamos a caer bien. No nos preocupemos. No le vamos a caer bien. Pero tengamos en cuenta todo lo que no son, lo que no es ser perseguido por causa de la justicia. Sino que si soy como Cristo, que si busco la santidad del Señor, que si amo a las personas y vivo una vida en santidad, una vida que glorifique a Cristo, y soy perseguido por eso, entonces soy bienaventurado. Entonces sí soy bienaventurado. También podemos sacar otra conclusión, y esta es al hombre natural, no regenerado. La mente natural, dice Romanos 8:7,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque es un hombre que habla de Dios, puede citar a Dios. ¿Cuántas personas dicen, si Dios quiere voy a ir mañana a tal lado? Cualquier impío en la calle lo agarran y dicen, si Dios quiere voy a hacer esto. Pero no conocen a Dios, no lo conocen a Dios. Entonces, lo que pasa es que ellos verdaderamente odian a Dios, no lo quieren a Dios. Lo usan como un cliché, un amuleto para decir el nombre de Dios y aún utilizar el nombre de Dios en vano. Y cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, de nuevo, lo odiaron y lo crucificaron. Y esto nos lleva a la última conclusión. El nuevo nacimiento es una necesidad absoluta. Si uno quiere llegar a ser cristiano en último término es ser como Cristo. Y uno nunca puede ser como Cristo sin cambiar por completo. Nunca. Si uno trata de imitar a Cristo, el mundo lo alaba a uno. Si uno llega a ser semejante a Cristo, entonces, ¿qué pasa? El mundo lo odia. El mundo lo odia. Ser semejante acá la palabra es ser semejante a Cristo, es tomar la misma forma, es conformarse a ser como Él. ¿Por qué no finalizamos con algunas preguntas para evaluarnos, para ver dónde estamos respecto a este mensaje? ¿Sabemos qué es ser perseguidos por causa de la justicia? Hermanos, lo próximo que sigue es, vosotros sois la luz del mundo. Pero si no entendemos qué es ser un cristiano de acuerdo a estas bienaventuranzas, no podemos ser luz en donde hay tinieblas. Porque la luz automáticamente disipa las tinieblas. Yo no soy luz porque llevo una remera que dice Jesús es mi Salvador. Yo no soy luz porque hago una marcha en la calle que soy cristiano. Yo no estoy siendo luz por eso. Soy luz y soy sal si comprendo Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. El que es como Cristo es luz y sal. El que es como Cristo es luz, porque donde va las tinieblas son disipadas. Y cuando ven la luz y cuando es descubierto ese pecado, ¿cuál es la consecuencia? Te van a odiar, te van a perseguir. No les gusta que vean su pecaminosidad y su inmundicia. Escribe Pablo en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufrir por Él. Hermanos, quiera Dios por medio de su Santo Espíritu darnos una gran sabiduría, discreción, comprensión y conocimiento de todo esto. A fin de que si tenemos que llegar a sufrir, podamos estar seguros de que es por causa de la justicia y podamos también tener consuelo pleno en esta gloriosa bienaventuranza que hoy hemos estado expuestos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, si hoy estamos escuchando acá, no es porque seamos mejores que aquellos que no te conocen. Señor, tenemos una diferencia que es que nos has escogido, nos has salvado en el momento oportuno. Señor, hemos sido alumbrados y hemos corrido hacia ti y te damos la gloria a ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes a vivir en este mundo que tiene sus valores invertidos,
donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Señor, ayúdanos a vivir sabiamente y que podamos vivir de acuerdo a todas estas características que hemos visto que tiene que tener un cristiano, un verdadero cristiano. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenos de tu palabra para conocerte cada día más. Y, Señor, así verdaderamente ser luz y sal a este mundo caído. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.